Francisco Rato, intendente de San Antonio Areco. Buenos días, ¿cómo estás? Gracias por estar ahí. Buen día, chicos, ¿cómo están? Un gusto como siempre poder charlar un rato y con las ventajas de la tecnología de que nadie se tiene que mover, nadie tiene que agarrar frío, estamos impecables. Bueno, hace bastante que no hablamos y vamos a aprovechar este rato para hablar de un montón de cosas que pasan ahí en la comunidad, ¿no? Se me ocurre arrancar por hechos de hace muy poquito y hablar un poquito de lo que estaba sucediendo o está sucediendo en el Hospital Zerboni y cómo ustedes están manejando este tema, ¿no? Contame un poco qué pasó. Es un tema importantísimo de poder charlarlo porque hay mucho desconocimiento en general, ¿no? Hubo una situación de violencia y de enfrentamiento entre pacientes y familiares del sector de salud mental. Y acá es donde arrancan todos los problemas de los hospitales chicos, que puede ser más o menos el de ustedes, el Hospital de Giles o el de Areco o el de Sarmiento, ¿no? La ley de salud mental de comprobada ineficiencia, es decir, es una ley vigente que no sirve para nada, que por eso ahora la están tratando de modificar, porque la verdad es que no hizo ningún aporte, trajo muchos más problemas que soluciones, obliga a que se atiendan todos los pacientes de cualquier patología en el mismo lugar, ¿no? Y como siempre en Argentina muchas veces pasa que la ley es para todos la misma ley y muchas veces las situaciones son diferentes. No es lo mismo un gran hospital provincial que un hospital chico municipal, ¿no? Entonces ahí se esfuerza la convivencia entre personas que están en riesgo por su salud mental con el resto de la comunidad hospitalaria que necesita estar recuperándose tranquila de alguna dolencia o de lo que sea, ¿no? Entonces, ahí se pone en manifiesto que tenemos una ley que es obsoleta y que no sirve para nada. ¿Por qué? Porque, ya repito, voy al ejemplo del Hospital Zerboni, que es un hospital municipal, como es el hospital de ustedes. ¿Qué sucede? No tenés un montón de pabellones diferentes, no es un hospital inmenso. Todo tiene que convivir en un lugar, digamos, en el mismo lugar, en un lugar bastante reducido. Entonces, lógicamente que las personas con patologías de salud mental, muchas veces relacionadas con el consumo problemático, son pacientes que merecen otro tipo de atención y otro tipo de lugar y otro tipo de contención, ¿no? Nosotros tenemos seguridad las 24 horas del día en el hospital. Nosotros tenemos guardias, por supuesto, de todo tipo, las 24 horas del día, pero a veces la situación se descontrola y no alcanza con el personal de seguridad que hay. Nosotros tenemos una empresa contratada 24 horas al día para la seguridad. El entorno de los pacientes algunas veces no ayuda, entonces esto desencadenó en un hecho de violencia que, por supuesto, fue superado, donde tampoco la policía respondió de la mejor forma que tendría que haber respondido en cuanto a la velocidad en acudir al hospital, ¿no? Al Emilio Zerboni. Bueno, eso nunca más volvió a suceder. Por supuesto, algunas cuestiones pudimos corregir y avanzar. Pero para que ustedes se den una idea, nosotros habíamos construido habitaciones especiales con doble puerta, con sanitarios de metálicos para que no se lastimen, con rejas, y la ley nos prohíbe usarla. Entonces, estamos totalmente impedidos por una ley que no sirve para nada y que deseo fervientemente que se modifique rápidamente, porque necesitamos una ley que proteja mejor tanto al propio paciente de salud mental como a su entorno y a los otros pacientes que acuden al hospital, ¿no? Imagínate que todo es voluntario, es decir, el paciente se puede internar en un instituto especial de tratamiento de su patología solo si el paciente lo dice y lo expresa voluntariamente. Y si se quiere ir al otro día, se va. Entonces, ¿cómo va a avanzar un paciente así? Yo, por supuesto, no soy especialista, pero a veces hay pacientes que necesitan que el Estado se ocupe y tome decisiones, tanto el Estado como sus entornos, si pueden hacerlo también, puedan resolver sobre ese paciente. A veces el paciente no puede, precisamente porque no está con sus facultades plenas. Eso fue lo que sucedió, fue muy triste, muy violento. Esperemos que no vuelva a pasar nunca más y esperemos que podamos lograr que algunos de los pacientes más complejos por este tipo de situaciones pueda estar en un lugar más acorde a su patología, por supuesto. Francisco,
Por supuesto, todo esto que estás diciendo está bastante enmarcado en las cuestiones de la ley de salud mental y lo que pueden o no hacer. Desde ATE habíamos leído que decían que no era la primera vez que había episodios o conflictos en el hospital. Más allá de esto que vos planteás, ¿no? De las dificultades que quizá trae la ley, ¿qué respuesta se le da tanto a los trabajadores o como a los vecinos que también son usuarios de ese hospital y algunos, bueno, vieron hasta incluso su salud afectada por esto que sucedió en el Zerboni? Claro. Bueno, lo que dice ATE también hay que tomarlo con pinzas. ATE no está para resolver ningún problema, sino está para echar leña al fuego o nafta al fuego. La verdad es que su desempeño como sindicato deja mucho que desear. De hecho, municipales y UPCN, que son los mayoritarios, vinieron desde otra forma, no a atacar la gestión. ATE está para atacar la gestión, no tiene ninguna cuestión sindical en el medio. Ellos están para perjudicar la gestión de Francisco Rato y su equipo, ¿no? Entonces, de hecho, una de las cuestiones que se hizo, San Antonio de Areco tiene un sistema de salud mental con muchos profesionales, hemos trabajado mucho todos estos temas. Lo que pasa es que vuelvo un poco al principio, no está el hospital, los hospitales municipales, no para ponerle cara de Hospital Zerboni, no están preparados y no puede existir una convivencia entre estas patologías. Por otro lado, nosotros una de las medidas de seguridad que habíamos tomado es precisamente contratar a una empresa de seguridad para que las 24 horas del día esté presente en el hospital, en el acceso. Muchas veces sucede que el entorno no ayuda, incluso el entorno a veces es facilitador de sustancias, ¿no? Y esto pasa, hay que decirlo, pasa en todos los hospitales, en todos los institutos de salud mental donde se tratan adicciones, en todos lados, ¿no? Entonces, hay que trabajar muchísimo, muchas cosas. Ahí vimos que podíamos, en cierto modo, delimitar algunas cuestiones, algunos accesos, sobre todo, eso también tiene que ver con esto, para poder incluso mejorar la convivencia. La idea también es, como es un paciente que, a ver, y por ahí no quiero meter la pata con esto, pero es un paciente que no está operado, puede deambular libremente, sale de la habitación no puede estar cerrada, la consigna policial, vos podés poner un policía, de hecho ahora hay policía dentro del hospital, pero el paciente no está detenido tampoco. Por ejemplo, distinto es cuando hay un accidente, una persona involucrada en un accidente está detenida. La justicia dice, esta persona está detenida. Entonces hay un policía en la puerta de la habitación, ese paciente no puede salir de la habitación. Estos pacientes no están detenidos. Entonces, pueden circular libremente por el hospital y tampoco tienen problemas para circular porque no están, digamos, ¿cómo decirlo? No tienen un problema en las piernas o no tienen un problema, están recién operados o lo que sea. Entonces, es muy complejo manejarlo en un hospital chico como el nuestro, como el de ustedes, como el de Carmen de Areco o el de Sarmiento, ¿no? Como para contextualizarlo un poco. Entonces, se nos hace muy complicado trabajar así, muy, muy complicado. ¿Por qué? Porque también después se te resiente el personal, los médicos, los profesionales, cuando son agredidos, cuando son golpeados, porque esto sí sucede, y sucede en cualquier lugar que tenga este tipo de pacientes, lamentablemente. Y tal vez pongo mucho énfasis en lo que es consumo problemático, porque hay otras patologías de la salud mental que no representan ningún problema, por supuesto, no es todo un problema, ni mucho menos. Francisco, a mí me interesa, perdón, me interesa, o sea, por supuesto que fue un caso extremo, pero ¿cuál es la, como si fuera, no sé, la reflexión o el mea culpa que hacen desde el municipio? Pues si decís que hay policía 24 horas, o seguridad 24 horas, pero también recién nos decías que la policía tardó en llegar, ¿qué fueron esas pequeñas cosas que uno puede decir, quizá esto funcionó mal y lo podemos mejorar para que no se repitan estas situaciones que, volvemos a decir, fue bastante extremo? Lógico, para que vos te des una idea, la comisaría está a 2 cuadras y media del hospital. O sea que 20 minutos de demora no es una demora aceptable, ¿no? Y por otro lado, si estaban, o sea, bueno, supuestamente la policía estaba haciendo un operativo o algo así, si están haciendo un operativo, pero hay una emergencia en el hospital, tenés que acudir porque es el hospital, ¿no? Desde ese punto de vista, a veces se da el combo perfecto. Esto fue una situación de varias personas, no fue un paciente que desbordó. O sea, fue como una especie de tormenta perfecta. Esto puede suceder en cualquier lado, en cualquier momento. Esto no es San Antonio de Areco tiene un problema. Por supuesto, los medios, todo el mundo está tirando nafta al fuego, todo el mundo está tratando de desacreditar al hospital, que eso es un poco lo que quieren hacer también.
pero esta es una situación que si vos te pones a observarla se da en todos lados por una ley que nos obliga a hacer cosas que ya sabemos que no funcionan. Incluso yo he hablado con muchísimos profesionales de la salud mental donde ellos mismos reconocen que la ley fue un fracaso rotundo que nos está forzando a muchísimo. Imagínate, nosotros hicimos unas habitaciones especiales para poder utilizar con pacientes que están desbordados o momentáneamente, y está prohibido usarlas. Está prohibido internar compulsivamente, está prohibido, porque además vos tenés que trabajar, o sea, si un paciente se desborda, por supuesto hay situaciones donde se les aplica un fármaco que los calma, por supuesto, pero eso también lleva esfuerzo físico, muchas personas a la vez. O sea, los hospitales municipales no están preparados para esto, ni lo van a estar tampoco. Entonces, yo pongo énfasis en eso. De hecho, ahora nos estamos contactando con una ONG que está impulsando el cambio en la ley, que por supuesto también dan capacitaciones y nos interesa mucho conocer cuál es su opinión y qué experiencia nos pueden bajar a lugares como San Antonio de Areco, ¿no? Realmente fue muy penoso lo que pasó, es muy triste porque el personal queda con miedo, que hubo golpes, hubo cosas rotas. Y eso no tiene que pasar, eso no tiene que pasar. Pero yo insisto una vez más, la ley a nosotros nos está arruinando. Es una ley que lo único que nos trajo fueron grandes y graves problemas desde ese punto de vista. Y tampoco es un progreso en el paciente, esa es la realidad. Yo tampoco puedo evaluarlo, pero la realidad es que también el sistema muchas veces te deja el paciente en el hospital y no trabajó previamente un montón de aspectos, y ahí me remonto a todo, ¿no? Eh, pero bueno, hay mucha tela para cortar, es un temazo, es un tema que nos preocupa y nos ocupa muchísimo, porque realmente todo el sistema, desde el sistema judicial también falla desde los inicios, desde niños que tienen un montón de problemas y caen 50 veces a la comisaría y 50 veces se hace el mismo procedimiento. Se traen los menores, vienen los padres los retan o les pegan ahí en público delante de la policía, se burlan de la policía, porque la policía lo único que tiene que hacer es entregárselo a los padres, no hay otra acción posible. Entonces, en ese sentido, yo creo que la venimos corriendo bastante atrás el Estado argentino, ¿no? En esas legislaciones tan laxas que no sirven para nada. Lo último por este tema de mi parte, una acción directa que tomaron es poner botones de pánico, que también te los criticaron, ¿no? Pero contame cómo funciona eso. No, nosotros tenemos un sistema tenés dos opciones. Sí, todo critican, o sea, por supuesto que critican absolutamente todo y nada les viene bien. O sea, nosotros en Santiago de Areco estamos en una situación donde las buenas noticias no se comentan nada de lo bueno que se hace y todo es una máquina de tirar mala onda y desánimo. Es un poco un loop interminable de mala onda todo esto. El botón antipánico, nosotros tenemos un sistema llamado WhatsApp, que es un sistema Ah, que se lo puede bajar, está especialmente para gente que sufre violencia de género, por supuesto, sea quien sea esa persona. También pusimos teléfonos especiales dentro del hospital para que ellos puedan accionar el botón antipánico en ese momento. Y es una herramienta más. Como también pusimos policía, pero por supuesto no lo dijeron, como también pusimos una empresa de seguridad en su momento y tampoco lo dijeron. Yo lo que veo es que no están en plan de informar a la comunidad, están en plan de atacar a una gestión. Por supuesto, nosotros ya hemos cortado pauta publicitaria a casi todos los medios porque no solo porque no reflejan la realidad, sino que la distorsionan e inventan muchas cosas. Yo hoy salgo con ustedes hacen preguntas, dan espacio, qué sé yo. En los medios locales vos ves, no hay una foto, por ejemplo, acto de tal cosa, no vas a ver el intendente nunca. Y si lo vas a ver, va a salir todo torcido, qué sé yo. Después inventan cosas contra funcionarios que después son incomprobables, pero el daño lo hicieron y lo hicieron con la familia del funcionario, el daño, ¿no? Hubo un caso medio famoso que le inventaron una causa y denunciaron a un funcionario que nunca había estado en el lugar, nunca había estado con esas personas, nunca pasó nada, pero dijeron que había amenazado de muerte a una persona y tiene una denuncia penal por eso. Ustedes no saben la familia de ese chico cómo estaba, ¿no? claro. Entonces acá vale todo.
vale inventarle cosas al intendente, a los funcionarios, nunca vamos a comunicar y sobre todo inventan, entonces no son creíbles, se la pasan inventando cosas. La semana pasada dijeron, estaba en Mar del Plata y no pedía licencia, nunca me subí a la Ruta 2, nunca fui a Mar del Plata, nunca estuve en Mar del Plata creo que durante toda mi gestión. Pero bueno, nada, vale todo, vale inventar, vale desacreditar, vale, apuntan al desgaste. A mí me gustaría saber, que yo no lo voy a decir, quién lo financia, porque acá hay medios 100% financiados por la política, ¿no? Y otros que estaban desde antes que, bueno, habrá que pedirle algún tipo de explicación. Lo que yo digo como intendente, y esto se lo digo a toda la comunidad de San Antonio de Areco, no voy a poner dinero del pueblo en gente que inventa cosas, en gente que no difunde la verdad, en gente que inventa operetas todo el tiempo, que jamás se comprueban, que difaman, que se burlan y que no reflejan la realidad de lo que pasa. Yo no voy a usar dinero del pueblo para todos esos caranchos de los medios que lo único que quieren hacer es ir en contra de una gestión. Vaya a saber para quién están trabajando. Nada que me interese menos. Nada que me interese menos. Las campañas nosotros las hacemos en época de campaña y las discutimos en la urna y afortunadamente las urnas, las últimas 5 elecciones o los últimos 10 años nos han traído buenos resultados y acá estamos. Ahora, nunca jamás voy a permitir ni voy a avalar la conducta que están teniendo de desprestigio, de desacreditar, de agarrársela con la familia, porque se la han agarrado con la familia de unos cuantos, conmigo ni hablar. Y no puedo permitir nada de todo eso, y no lo voy a avalar con dinero de la comunidad, no lo voy a avalar con dinero de la comunidad, eso está clarísimo. Ese caranchismo que están haciendo, no, de ninguna manera. Háganlo con su plata o con la plata de quien los está financiando. Bien. Si querés, cambiamos de tema, hablemos un poquito del río, de las obras del río que van avanzando, aunque hubo una magia ahí hace poquito, un recurso de amparo, no se entiende muy bien por qué. Pero contame cómo viene ese trabajo que están haciendo. Mira, es probablemente la obra más importante de San Antonio de Areco en décadas, no sé cuánto. La obra en su totalidad lleva, o sea, son varios kilómetros de obra del río Areco, desde río abajo hacia arriba, más o menos desde el camping de la Estancia de la Porteña, que ahí somos como limítrofes, porque de un lado es Areco, del otro lado es Giles, y sube hasta el puente de la Ruta 8 en Areco. Son como 8 o 10 kilómetros de obra, ¿no? Es importantísimo. Es el ensanche del cauce del río Areco, 30 metros como mínimo, porque donde el río hace un meandro muy pronunciado, el ensanche es mucho mayor. Y básicamente se calcula que hay que sacar 2 millones de metros cúbicos de tierra, de los cuales vamos retirados más de, bueno, todo esto avanza todos los días, o sea que el número no es exacto, pero más o menos estamos en 1.300.000 metros cúbicos de tierra retirados. ¿Esto qué? ¿En qué impacta? Bueno, en la salida del agua, ¿no? Este es un trabajo conjunto que hacemos Municipalidad, la Provincia de Buenos Aires con Hidráulica y Vialidad de la Provincia de Buenos Aires también, junto, bueno, obviamente los propietarios de los campos que afortunadamente hemos logrado un acuerdo enorme para poder avanzar, que de hecho eso estaba totalmente frenado porque los productores no querían saber nada. Nos hemos sentado muchas veces a charlar, han estado muy de acuerdo en que la obra se haga porque entienden que beneficia a muchísimas personas, más o menos 4.000 personas, y hoy la obra está en más de un 70% de avance, lo que en un contexto tan difícil como el que estamos es muy valioso, muy valioso. Y no es una obra que esté exenta de polémica. Ahora, los resultados que trae son espectaculares. El año pasado nosotros tuvimos una inundación muy grande, si ustedes lo recuerdan, porque lo han transmitido. Exactamente. No, un poco más adelante el 6. Porque yo cumplo el 19 y el 19 estábamos con el agua hasta acá. Por eso me acuerdo, porque fue, no sé si no fue 17, por ahí. Por ahí. Cuestión. El año pasado con 430 milímetros, o sea, vuelvo para atrás. En el 2009 con 260 milímetros nos inundamos muchísimo. El año pasado con 430 milímetros nos inundamos mucho menos que esa vez, casi con el doble de agua.
pero la obra ahí estaba en un 30%. Hoy la obra está en un 75%. Significa, y esto lamentablemente, ¿qué sucede? Hay que evaluarlo como, bueno, en un momento de mucha lluvia. No se puede probar de otra forma que no sea con el río crecido, ¿no? Eh, entonces, yo tengo grandes expectativas con esta obra. De por sí todo lo hecho trae resultados inmediatos porque es un ensanche del cauce, por ende, cuando el agua llega ahí ya queda dentro del río y ya se va. Eso es automático. Pero también vamos a remarcar dos situaciones con respecto a los puentes de la ruta 41 y de la ruta 8. En la ruta 41 hay un tema que es muy importante y lo estamos prácticamente trabajando a diario, que es el tema de un caño de gas que está adosado al puente viejo. Es decir, en el puente de la 41 se hizo un puente al lado. El puente viejo tiene 90 metros, no es el puente viejo de Areco, ¿no? El No. puente de la ruta 41, que es el puente antiguo, digámosle, o de alguna forma así. Tiene 90 metros de pasada de agua. El nuevo el que se construyó al lado, tiene 180 metros de pasada de agua. Entonces, ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que tirar abajo el puente viejo, hay que retirar toda la tierra para que se haga efectivo eso de 180 metros de luz de agua, ¿no? Pero ¿qué sucede? Ese puente tiene adosado a su estructura un gasoducto. Y eso hay que retirar primero el gasoducto para poder después sacar el puente. Así que ahí estamos evaluando alternativas porque la orden de servicio a la empresa ya está dada a JCR, que es la que hace la autopista, ¿no? La autopista Giles-Areco, que ahora están detenidas las obras también. Sí. Y yo estoy hablando mucho con provincia porque ustedes saben que tenemos un pronóstico poco favorable, que es un año de Niño, donde Sí. las lluvias van a estar por encima de lo normal. Entonces todos los municipios tenemos la alerta de empezar a preparar los desagües, bueno, todo lo que hacen los municipios, ¿no? Ustedes en el Arroyo Giles seguramente lo van a estar Sí, y haciendo. también lo hemos hablado con Sofía Escarano cuando salieron los Claro. alertas, estuvimos charlando con ella. Claro, exactamente. Bueno, hay que preparar todo porque aparentemente va a ser un año muy llovedor, con tendencia a un niño así como muy fuerte, ¿no? Más que niño va a ser una especie de adolescente, porque parece ser que viene con todo. Así que bueno, estamos ocupados todo el tiempo con eso, porque realmente, de todas maneras, ya les digo, esto se prueba en una situación de exceso de precipitación. Este año seguramente se van a probar el funcionamiento de la obra. Lo bueno es para que tomen una referencia, está el puente Norberto de la Riestra, que es el puente de la Ruta 8, sobre el río, ahí donde está el predio Colombo, donde están todos los parques de la municipalidad, y ya la obra está ahí, es decir, ya llegó hasta ahí, y termina inmediatamente del otro lado de la ruta donde está el Club Huracán, ¿no? Ahí se va a sacar una gran parte de tierra, que el club ya está de acuerdo, ya estamos todos en sintonía, por suerte. Eso no fue fácil de lograr, por supuesto, el club pierde mucho territorio, a la vez le han donado un terreno muy grande pegadito, así que lo que pierde por un lado lo gana por el otro. Eh, es un gran avance, y con respecto a lo que vos decías, Marcelo, que hubo una amenaza de un recurso de amparo, ahí también estuvimos muy, muy preocupados porque a mí provincia me llamaba Néstor Álvarez, el director de hidráulica de la provincia, y me decía, Fran, traten de evitarlo porque nosotros sabemos que el recurso de amparo que cae, la obra muere. Y pues queda tirada ahí porque el juez que te da el amparo después no dicen, che, no, está bien, no pasaba nada, enseguida y te la levanta. Y lo que decía él, y tiene toda la razón, son uno de los pocos municipios que tiene obra grande en marcha en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Hay una decisión del gobernador que yo agradezco un montón, de Axel y de Catopodis, que trabajamos un montón. Bueno, Néstor Álvarez de Hidráulica, Ronnie Cagiano de Vialidad. Yo trabajo mucho con ellos y todo el tiempo, y hace de cuenta que somos amigos de toda la vida. Todo esto nos llevó a tener un buen vínculo. Y ellos tienen la decisión tomadísima de que esto tiene que avanzar y que San Antonio de Areco tiene que estar a salvo de las inundaciones. Ahora, un recurso de amparo por una duda sobre un relleno en un terreno, qué sé yo, te voltea la obra más importante de la historia. Y la voltea. La empresa dijo, entra el recurso de amparo, nosotros nos vamos ya. ¿Por qué? Porque te queda todo parado ahí, te queda todo detenido, y bueno, ellos tienen obras en otros lados, o sea, más vale se llevan las máquinas y se van a otro lado. Pero a mí me lo dijo la empresa en estos términos. Entra un recurso de amparo, nosotros nos vamos. Y andás a ver cuándo la podés retomar. Por eso, bueno, estuvimos hablando con varios vecinos, algunos muy representativos de lo que es,
y le dijimos, por favor no hagan esto porque se ponen la soga al cuello ustedes mismos, como inundados, ¿no? Claro. Bien, Francisco, de mi parte también para ir cerrando, hemos hecho varias notas acá, como vos decías antes, con gente de ATE, por las cuestiones de las paritarias municipales. Me gustaría darte como el espacio para que vos puedas hablar. Lo que ellos suelen decir es que no hay mucha instancia de negociación y bueno, que los sueldos por supuesto siguen siendo muy bajos para la realidad actual donde cada vez es más caro vivir. Te doy ahí como el momento para que vos puedas expresar al respecto. Sí, bueno, bienvenidos a la Argentina donde la plata no alcanza. O sea, ATE plantea cómo repartir plata, no cómo generarla ni cómo nada. O sea, nosotros tenemos 3 sindicatos municipales, que es el más grande, UPCN, y también está ATE. Curiosamente hemos llegado a grandes acuerdos con los otros 2 sindicatos durante toda nuestra gestión. Alguna vez hemos tenido desencuentros que han derivado en medidas de fuerza que hace mucho no suceden. Nosotros nos comprometimos a que los municipales tengan una mejora en su salario todos los meses y hemos cumplido. Desde hace más de 2 años, todos los meses los municipales de San Antonio de Areco tienen aumentos, ¿no? El año pasado los aumentos fueron por encima de la inflación. Este año no sé cómo vamos, pero creo que vamos bastante parejo, por encima de la inflación. Entonces, el salario está ganando en San Antonio de Areco, ganándole a la inflación. No es de la forma que quisiéramos, por supuesto que no. A mí me encantaría que el municipal cobre muchísima más plata, pero también convengamos que ante la caída en la recaudación y la caída en la coparticipación provincial, es muy difícil decir, bueno, les aumento tanto, porque un mes se los aumentas y al mes siguiente no le puedes pagar el sueldo. Hemos honrado los compromisos laborales. Primero, lo que no va a decir ATE, yo te voy a decir lo que no va a decir nunca. Que el gobierno anterior les debía 10 años de categoría y nosotros los pusimos al día. Y las categorías se actualizan en forma mensual de acuerdo a quién va subiendo de categoría. Todos los empleados municipales tienen categoría actualizada. Hacía 10 años, cuando yo llegué a la gestión, hacía 10 años que eso no sucedía. Y eso no te lo van a decir. El pase a planta de los trabajadores municipales nunca excede más de un año y pico. Es decir, cuando están en condiciones de pasarse a planta, nosotros lo pasamos a planta. La gestión anterior pasó a planta. La última semana, 380 empleados. Quiere decir que antes no confiaba en ellos para pasarlos a planta. Nosotros lo hacemos en forma automática. Nunca más los sindicatos tienen que reclamar ni la categorización ni el pase a planta. Y eso es un acto de toda justicia para el trabajador municipal. Lo que le corresponde y lo tiene. Entonces, pases a planta permanente, categorizaciones automáticas, ellos nunca te lo van a decir, porque eso sucede. Y en la gestión que ellos apoyaban no sucedió jamás. Pago en tiempo y forma a todos los trabajadores municipales y por supuesto con todos sus aportes, con el aguinaldo, la ayuda escolar y todo lo que nosotros podemos darles se lo damos. Y sobre todas las cosas, hace más de 2 años que todos los meses los empleados municipales de San Antonio de Areco tienen aumento. Que ellos no estén de acuerdo, bueno, está bien, yo eso lo respeto y es una forma de que ellos se expresan o quieren más dinero para los trabajadores. Bueno, está bien, sí. Todos los otros sindicatos también quieren, ojo, no es que los sindicatos te dicen, ay, gracias por lo que nos das, no queremos más que esto. Ellos también han sido muy responsables en acompañar al trabajador de una forma mucho más sencilla, más tranquila, más ordenada y con mejores resultados, con muchos mejores resultados, UPCN y municipales, pero ni lo dudo. Por eso ATE también perdió un poco de fuerza en lo que es los paros y todo ese tipo de cosas, porque al final del día los que perdían eran los trabajadores, cuando no hacían horas extras, cuando se les contaban los días de paro y todo eso. Municipales y UPCN con otra forma de trabajar, no dejando de pedir, de hecho todo lo que es categorías y, ¿cómo se llama? Y pases a planta son los primeros que te lo piden y te lo exigen de una muy buena forma. Y así han llegado a grandes resultados, por eso tienen una fidelidad muy buena en el empleo municipal. Ninguna duda de todo eso. Bien, Francisco, ¿algo que te haya quedado en el tintero que nos quieras contar? No, ya bueno, más para un café político, le digo, para charlar como una hora que para el noticiero, no. Pero... claro, no, sí, para el noticiero es un poco largo también, perdón, pero bueno. Está bien. No, estamos muy bien con el tema turístico.
con muchísimas actividades en forma permanente y récords absolutos de público. O sea, para que ustedes se den una idea, en la fiesta del alfajor vendimos 450 millones de pesos en alfajores, solo en alfajores, y es muchísimo dinero. A eso se le suman los artesanos, los hoteleros, los gastronómicos, todo el mundo trabajó. Vienen los centenarios guiraldianos este miércoles, es el 1 de julio, es el centenario de la publicación del Don Segundo Sombra. Tenemos el año de Don Segundo Sombra y el año que viene es el año de Ricardo Guiraldes porque se conmemoran 100 años de su fallecimiento. Tenemos un cronograma cultural, educativo y, bueno, por supuesto, turístico muy, muy ambicioso que lo estamos cumpliendo con grandes fiestas. Tuvimos patronales de Dugan y patronales de San Antonio que fueron espectaculares con récords absolutos de público. Eso nos llena de orgullo porque a través de eso generamos un montón de oportunidades para un montón de areteros para que puedan trabajar. Y bueno, los invitamos a que vengan, están cerquita y se pueden venir de una escapada siempre. Vamos Bien. a ir. Muchas gracias, Francisco, por esto. Te mandamos un abrazo y espero volver a hablar con vos. Esperamos hablar con vos pronto, ¿eh? Cuando ustedes pueden ser allá, acá o por televisión, como hacemos ahora. Como sea. Muchas gracias, siempre un gusto charlar con ustedes. Para nosotros también. Bien, Francisco Rato, intendente de San Antonio de Areco.